Hola, hola, mi nombre es Luis. Les voy a presentar una partida de ajedrez, esperando que les guste. Con piezas blancas, Víctor Korchnoi, y con piezas negras, Lev Polugayevsky. Se jugó en Londres en el año 1984. C4, C6, G3, D5, alfil G2, caballo F6, caballo F3, alfil F5, enroque corto, H6, D3. Y cabe mencionar que dentro del ajedrez existe algo muy importante, que es la transposición de jugadas. La transposición de jugadas no es más que llegar a una misma posición de diferentes formas. Por ejemplo, esta misma posición podemos llegar a ella de una forma diferente. Véase cómo. Se puede jugar también caballo F3, iniciando con una apertura reti, caballo F6, G3, D5, alfil G2, C6, enroque corto, alfil F5, D3, H6 y C4. Volviendo a la partida, después de D3 se jugó E6. E6 para dejar al alfil de casillas blancas fuera de la cadena de peones. Esta idea también es realizada en otras defensas, como la defensa Caro-Kann, en algunas líneas. Se continúa entonces con alfil E3, alfil E7, jugada dudosa. En esta posición existe la siguiente variante: D por C4, D por C4, dama por D1 y torre por D1. Volviendo a la partida, después de alfil E7, jugada dudosa, se continúa con dama B3, atacando al punto B7, dama C8, y aquí las piezas negras ya empezaron con problemas, porque ahora están esclavizando a la dama a defender al peón de B7. Ese es uno de los inconvenientes de sacar al alfil fuera de la cadena de peones. Se continúa entonces con caballo C3, un roque corto, torre de A a C1, buena jugada, atacando a rayos X a la dama negra. Y ahora la amenaza es C por D5. Si C por D5, con caballo por D5, se genera un doble ataque. Se ataca al alfil en E7 con el caballo en D5, y se ataca a la dama que está en C8 con la torre que está en C1. Se continúa entonces con alfil H7, se continúa por parte de las blancas con la amenaza establecida, que es C por D5, y en esta posición existe la siguiente variante: si C por D5, caballo por D5, y viene la doble amenaza que ya habíamos dicho anteriormente. Volviendo a la partida,
Las negras jugaron E por D5 porque vieron ese detalle. Se continúa entonces con caballo E5, buena jugada. Es una buena jugada porque mantiene totalmente encerrado al alfil en H7, porque se centraliza una pieza y porque le da actividad a la pareja de alfiles. En esta posición existe la siguiente variante: si caballo de B a D7 para tratar de desalojar al caballo en E5, con alfil H3 buena jugada, se clava el caballo y ahora el caballo en D7 ya no podría desalojar al caballo en E5 porque se perdería la dama con alfil por C8. Volviendo a la partida, después de caballo E5 buena jugada, se continúa con alfil D6, alfil D4, y en esta posición existe la siguiente variante: si C5, amenazando al alfil en D4, sería una mala jugada porque esto permite caballo por D5, y ahora si C por D4, torre por C8. Volviendo a la partida, las negras jugaron alfil C7 y las blancas jugaron E4, buena jugada. D por E4, D por E4, caballo A6. Caballo A6 es con la idea de jugar en un futuro caballo C7 y caballo E6. Se continúa entonces con caballo C4. Caballo C4, una idea podría ser alfil por F6, G por F6, y dejaríamos peones doblados en la columna F y un enroque ya muy dañado. Por esa razón se juega caballo D7 para evitar el cambio en F6, A4, A4, véase que caballo C4 en mi opinión es buena jugada, porque aparte de que amenazaba el cambio en F6, ayuda a impulsar el avance del peón de la columna A las casillas A4 y a la casilla A5, para poder así generar un puesto avanzado para el caballo en B6. Después de A4 buena jugada, se continúa con caballo de A a C5, atacando a la dama. Dama A3 y la amenaza es alfil por C5, caballo por C5 y dama por C5. Caballo E6. Alfil E3. Caballo B6. Caballo B6 para buscar el cambio de caballos. Y aquí las blancas juegan caballo D5. Buena jugada. En esta posición existe una nota. Al ejecutar una combinación es importante realizar las jugadas en el orden preciso. En esta posición existe la siguiente variante: si C por D5, seguiría E por D5.
Si caballo E5, caballo G5, seguiría caballo por B6, A por B6 y torre de F a D1. Y ahora la amenaza es D6. Y de esa forma las blancas recuperan pieza. En esta variante existe la siguiente subvariante. Si caballo por B6 sería una mala jugada, porque tras A por B6, E por D5 y caballo C5 es una buena jugada. En esta posición existe la siguiente variante. Si D6, o sea, si se hace directa con alfil por D6, es una buena jugada. Volviendo a la partida, después de caballo por C4, se juega torre por C4 y ahora la amenaza es caballo E7 jaque. En esta posición existe la siguiente variante. Si C por D5, sigue E por D5, caballo G5 y torre de F a C1, recuperando pieza. Volviendo a la partida, se jugó dama D8, caballo por C7, dama por C7, B4 para ganar espacio en el flanco de dama. Dama E7, dama C3, torre de F a D8, F4. Una vez que las blancas han ganado espacio en el flanco de dama, ahora lo hacen en el flanco de rey. F6, B5 para buscar abrir líneas. C por B5, A por B5, torre D7, torre C8 jaque, torre por C8, dama por C8 jaque, caballo F8, dama C4 jaque, dama E6, dama por E6 jaque, caballo por E6, alfil por A7, caballo D4, alfil H3, caballo E2 jaque, rey F2, torre D2, rey E3, torre B2, alfil E6 jaque, rey H8, torre D1 y la amenaza es torre D8 jaque, y eso obligaría a las negras a entregar el alfil de H7. G5, torre D8 jaque, rey G7, alfil C5, G por F4 jaque, G por F4, alfil G6. Y en esta posición las negras se rindieron, porque seguiría alfil F8 jaque, rey H7, torre D7 jaque, rey H8, alfil G7 jaque, rey H7, y con alfil por F6 jaque a la descubierta, las piezas negras pierden a la torre en B2. Por mi parte es todo, espero que les haya gustado. Por su atención y su tiempo, muchas gracias, hasta luego.